Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Hoy es jueves 16 de abril. Nuevamente nos encontramos reflexionando la palabra de Dios. Por estar en el tiempo de la Pascua, estamos escuchando en el libro de los Hechos de los Apóstoles el testimonio de la primera comunidad cristiana después de la resurrección de Cristo. Hemos escuchado cómo Pedro y Juan van al templo para la oración y se encuentran con un enfermo pidiendo limosna, a lo que Pedro le dice: «Míranos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y camina». Entonces todos los israelitas se quedaron asombrados y Pedro les dijo: «Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdone sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Tal como les había enseñado Jesús durante su misión en Galilea, los discípulos no se quedaron indiferentes ante el sufrimiento del paralítico. Pedro y Juan estaban ciertos de que Jesús era el Señor de la vida. Invocaron su nombre y devolvieron la movilidad al enfermo. Los apóstoles no cayeron en conductas protagónicas, al contrario, reconocieron que había sido el Señor Dios quien a través de su Hijo había sanado al paralítico. Ellos también fueron creciendo en su esperanza, superaron su miedo y reconocieron al Señor resucitando, viviendo en medio de ellos. Las señales cumplidas por Jesús adquirieron su verdadero alcance cuando Él mismo ayudó a descifrar su misterio en las profecías hechas por Dios a Israel. El Evangelio que hemos escuchado es una continuación del relato de los discípulos de Maús. Los 2 discípulos regresan de Maús y mientras están reunidos con los apóstoles, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes».
No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Y les mostró las manos y los pies. Comió con ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. La narración del viaje de un par de discípulos anónimos de Jesús que regresan de Jerusalén a Emaús con la vibrante escena de la comida es particularmente emotiva. Es a todas luces visible la conmoción que el redescubrimiento de Jesús resucitado provocó en aquel par de hombres desmoralizados. Regresaban con la frustración de la derrota. El entusiasmo que meses atrás había despertado Jesús había sido desgarrado por su dolorosa pasión. Tan pasmados estaban que no atinaban a descifrar la naturaleza de los eventos pascuales vividos por algunos de los discípulos. Cuando finalmente invitan al forastero a pasar la noche en su casa, Jesús desvela su identidad, realizando los típicos signos de la bendición y la fracción del pan. Fortalecidos por tan grande revelación, emprenden el camino de regreso a Jerusalén para compartir su nueva certidumbre: Jesús verdaderamente ha resucitado. Entonces, nos dice la Escritura, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Queridos hermanos, el principal testimonio de los cristianos es contar la experiencia de habernos encontrado con Jesucristo vivo en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga a todos y espero que sigamos sintonizando el próximo jueves. Dios los bendiga.